Hola mis filosofantes, hoy vamos a hablar de la modernidad. Haremos un pequeño resumen, una introducción. La modernidad fue una etapa histórica importante para el mundo occidental, que generó un cierto tipo de transformaciones a nivel social, político, religioso, económico, estético, pero también tuvimos un cambio de paradigma filosófico. La modernidad la podemos entender bajo una serie de características importantes. La primera y más conocida es la ruptura religiosa al interior de la Iglesia Católica y el nacimiento del protestantismo. También tenemos otros hechos como la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, como la manera en que el hombre se concibe en el mundo. Esto es, ya no desde una posición teocentrista, sino desde una posición antropológica, es decir, el hombre en el centro del mundo. Y para ello va a apelar a diferentes instancias que son de carácter social y cultural. También nace la banca. Considero que es de vital importancia señalar un aspecto que quizás los historiadores no le han prestado tanta atención. Y es que en este periodo de ruptura, no solo religiosa, sino también ideológica, la manera en que concibe el hombre e incluso estética, y podría decirlo metafísica, es la ruptura de la masonería en el mundo. Este grupo oculto, poderoso, que ha influido en todos los procesos históricos, ha tenido una incidencia importante, que lo veremos en el transcurso del tiempo. Todo proceso histórico y social tiene un antecedente ideológico o filosófico. Este nuevo paradigma de concebir al hombre tiene sus raíces en tres vertientes o quizás en el desenvolvimiento de tres vertientes importantes: el racionalismo, el empirismo y el idealismo. Con la avanzada del antropocentrismo moderno, como también de la concepción nominalista, esto significa un cambio en el paradigma donde el interrogante principal ya no es la metafísica. Ahora es un método que permita develar el conocimiento no en su aspecto universal, sino en su aspecto unitario. Y es aquí donde nace el racionalismo, con René Descartes. Para René Descartes, la pregunta central del mundo debe iniciarse en el yo subjetivo, el que se interroga, el que piensa. Y esto lo va a realizar mediante el método de la duda metódica. La duda metódica va a ser elemental para este proceso de racionalización. Se concibe a la razón como la única y garante que puede determinar y entender los procesos en los que nos encontramos. De allí que para René Descartes, como buen matemático, geómetra, que concibió de alguna manera el mundo, es para él de vital la forma en que la razón llega y devela esa realidad. O, para su más resumida cuenta, pienso, luego existo. Van a venir otra serie de filósofos para quienes esta concepción, esta forma de ver la idea no es del todo precisa. Y aquí es cuando nace el empirismo, con diferentes representantes como David Hume, Hobbes, John Locke y diferentes pensadores como Berkeley también, que analizan la cuestión de fondo. Y para quienes ellos ya la idea no se trata, el asunto no se trata del yo, mis pensamientos y la idea, sino que la idea no puede nacer de mi interior. Antes bien, la idea tiene que tener otra serie de razones que le den su razón, su entendimiento, su esencia. Para ellos va a ser la experiencia. La experiencia es importante para los empiristas, porque para ellos no tenemos ideas que fecunden de nuestro interior. Antes bien,
todo conocimiento es externo. Ya no es el subjetivismo que defendía René Descartes, sino ahora va a ser la experiencia, lo externo, lo que yo veo. Y esto es quizás no tanto en relación y oponencia, sino más bien como una concatenación de la concepción cartesiana, racionalista, ahora una concepción empirista. Su máximo exponente va a ser John Locke. Para Locke, las ideas fecundan de nuestro espíritu mediante la experiencia. Y la experiencia tiene dos elementos importantes, una interna, otra externa. Para la externa es aquello en el ejemplo anterior, las cualidades que yo veo, que sensopercibo mediante mis sentidos. Y la interna es la capacidad de reflexión que tiene la razón para concebir eso externo. De allí que su concepción va a ser la defensa como tal de la esencia nominal. Recordemos que una verdad nominal es una verdad contingente, subsidiaria. Es decir, no existen elementos universales, que era la concepción aristotélica tomista, sino para el hombre moderno, ahora lo que existe es lo particular, lo unitario, lo externo, lo que está solo. Y de ahí se empezará a construir todo un sistema político. Este, señores, es el nacimiento del liberalismo moderno hoy en día que ha permeado toda la concepción. Ante la pregunta de John Locke, cuando le dicen ¿qué es lo que existe? ¿Qué es lo que hay? No se va a apresurar a responder mediante concepto. Tampoco dirá que únicamente es la razón. John Locke va a decir, existe la capacidad de abstracción. La abstracción es esa manera combinatoria entre la razón y mis sentidos para concebir una realidad. Y como es de esencia nominalista, es decir, unitaria, que contingente, que agarro la unidad solita y la traigo para acá, es aquí donde se va a empezar a sublimar todos los conceptos, empezando con uno de los más importantes para el hombre, la libertad. Como no existen verdades universales para el hombre moderno, para John Locke, sino verdades contingentes, unitarias o particulares, es claro que todo se va a empezar a sublimar. La libertad y la manera en que se concibe el relacionamiento humano va a ser importante en este desarrollo. ¿Por qué? Lo primero es que al concebirse como una unidad las cosas, ya no universales sino unitarias, de la misma manera se va a concebir al hombre, unitario, solito, individual. Al concebirse al hombre de manera sola, individual, se concibe que en una sociedad también hay otros seres individuales y que cada uno se relaciona por esos aspectos meramente utilitarios o que se requieren o que se necesiten. Es aquí donde nace otro exponente importante como Rousseau con su concepto del contrato social. El contrato social es una tesis meramente liberal. Es una tesis en el cual ya se ve el mundo no como un universal, sino como contingencia, unitario, solito. Es decir, que la sociedad y los seres humanos somos individuos aparte, que llegamos en un punto determinado y nos asociamos bajo un contrato no escrito, un contrato social, que nos va a permitir entender ciertos aspectos y después con ello llegar al concepto de representación política hoy imperante en toda la decadente y nefastas democracias de la modernidad. Es preciso entender esta parte porque todo concepto que sea universal, incluso el mismo concepto de Dios, va a ser subsidiario, ya no como un agente universal, sino simplemente como aquello que requiero para entender esa realidad. Ese es, en líneas generales, el liberalismo imperante. Entonces, ya explicamos el racionalismo y el empirismo, que todo es un conjunto de liberalismo. Muy bien, aquí hemos llegado al idealismo. El idealismo es la tercera vertiente más importante de la modernidad y tiene dos representantes más importantes del pensamiento actual, Immanuel Kant y Hegel. Para Kant, la modernidad del hombre debe concebirse en una libertad radical.
Es decir, volvemos al mismo punto de una verdad contingente, en donde esta libertad radical es el hombre, el individuo, el yo, ¿sí? Bajo una serie de categorías, estas categorías que tienen todos los niveles, que generan costumbres, genera moral, genera orden, pues son las categorías de la manera en la que el hombre concibe un juicio, algo, aquello que está externo, eso que está externo, yo creo un juicio. Cuando digo y relaciono que esto es un libro, estoy generando un juicio. Y estos juicios tienen dos elementos, el juicio a priori y el juicio sintético. En algún punto explicaremos de fondo esta concepción. Lo que me parece importante señalar es que ya para Kant es la razón, la libertad radical, la que debe dirigir el destino del hombre bajo estas categorías y estos juicios de valor que va generando en toda su historia. Y aquí es donde ya empieza a relacionarse un poco en contraposición y en desarrollo supeditado de la historia el pensamiento de Hegel. Para Hegel, ya como la forma más altísima de la modernidad, del idealismo, para Hegel es el yo concatenado. ¿Ok? Este yo concatenado, el que me encuentro acá, tiene una relación directa con lo externo, con lo de afuera. Es decir, que él va a coger diferentes aspectos del desarrollo histórico, racionalista, empirista, kantiano también, y obviamente les va a realizar su propia crítica para después desarrollar su propia visión. Su concepción se va a basar en este yo relacionado con el mundo y en esta unidad con el absoluto. Él va a generar o va a recrear un método, como ya lo hemos explicado antes, que se requieren los métodos para entender las cosas. El método que desarrollará Hegel va a ser o cogerá, por así decirlo, o traerá de la concepción platónica la dialéctica. Este giro dialéctico en Hegel dentro del idealismo le va a llevar a tres momentos. Primero, manejar una tesis, es decir, aquello que veo es esto o lo que existe es esto, a generar una antítesis, que es la negación de eso que estoy afirmando o de lo que estoy viendo, y esta afirmación y negación por contraposición van a generar la síntesis. La síntesis es el concepto desarrollado entre la tesis, la antítesis, y va a generar esta correlación con el absoluto. Por lo tanto, para Hegel ya no existe una oposición entre objeto y sujeto, como quizás de pronto sus antecesores lo habían concebido. No, para Hegel ya está superado este debate entre objeto y sujeto y va a recurrir al Geist, es decir, terminología alemana, al espíritu. El espíritu del hombre, que es un correlativo entre el objeto y el sujeto, va a decantarse hacia un espíritu absoluto y trascendental. La realidad se cobija a ella misma bajo un aspecto histórico, dialéctico, y que va, obviamente, a dar una serie de elementos para el desarrollo sociohistórico del hombre, del yo, pero ya no es el yo subjetivo de René Descartes, sino es el yo absoluto, el que se concibe en todo el universo. Claramente, esto es un pequeño resumen de la filosofía de la modernidad. Pero en otro video explicaremos todos y cada uno de estos filósofos de una manera detallada, muy bien explicativa. Quédense por favor y muchas gracias para todos. Adiós mis filósofos.